Bueno, siguiendo con la consigna del trabajo y manteniendo siempre el deslizador D en 0, pero con las variables A y C siempre iguales y mayores a 0, nos estamos refiriendo a una circunferencia, donde la variable D nos estamos refiriendo a lo horizontal y el E nos estamos refiriendo a lo vertical. En el caso de la elipse mantenemos todo lo anterior dicho, pero tenemos que decir que A es mayor a 0 y B es mayor a 0, pero entre estas dos tienen que ser distintos. Y como antes dije, el B siempre se tiene que mantener en 0. En el caso de la hipérbola, sabemos que el deslizador de D es 0, siempre se mantiene en 0, y que tanto el deslizador de A como C son opuestos entre sí. Eso genera una diferencia de signos, y la diferencia de signos genera que se hagan dos ramas abiertas con las símbolos. En el caso de la parábola, el deslizador se sigue manteniendo en 0, pero la diferencia principal es que acá el deslizador de C está en 0. Eso hace que si uno de los coeficientes cuadráticos sea 0, la raíz sea una parábola. Lo que hicimos fue demostrar que al aumentar el deslizador D aparece la ecuación 3x. Esta ecuación hace que la y se incline, como vemos acá, haciendo que los puntos principales y los coordenados no coincidan. Usamos esta fórmula para definir una orientación y tenemos un modelo ya. Como A es distinto de C, existe un ángulo de giro concreto que depende del valor de B. Cuando B aumenta, la elipse se inclina progresivamente, en este caso sería D3. Bueno, cuando aparece el término menos 4 de x, la hipérbola hace que sus ramas roten, cambiando su eje x. También usamos la fórmula del ángulo de rotación, que nos dio menos 1 y menos 1 contrario. Como A y C tienen signos distintos, el efecto del término x es más notorio y las escritoras también se rotan. Bien, hablemos de la parábola. En la parábola, en este caso, podemos ver que aparece el término x, ¿no? En este caso, podemos ver que el eje simetría es más horizontal y vertical. Es decir, nosotros al utilizar la fórmula de orientación, este cálculo nos dio menos 2. Pero como el término x no está al cuadrado, el término b1 va a se va a ver como hacer en el otro. Porque una parábola siempre va a la izquierda, derecha, arriba o hacia abajo. En este caso, vemos como si está al cuadrado, puede empezar a rotar exactamente el eje. Bueno, básicamente lo que se comenta esto es lo que acabo de explicar, que al no ser el término x al cuadrado, esta parte de la fórmula, que es a menos c, va a afectar a b, que es el deslizador que usamos en este caso. Bueno, en el ejercicio D, lo que nos podía era tomar una cónica de cada ejemplo anterior, una confrontación y otra sin rotación, y demostrar la invariable cuadrática y la invariable cúbica. Lo que sabemos de la invariable cuadrática es que si delta es menor a 0, es una circunferencia o una elipse. Si delta es igual a 0, se genera una parábola. Y si delta es mayor a 0, se genera una hipérbola. En este caso, tomé el ejemplo de circunferencia, en la cual determiné los coeficientes, los valores de los coeficientes, hice la invariable cuadrática con su fórmula, que d al cuadrado menos 4a por c. Esto me dio menos 4, por ende es menor a 0, y se trata de una circunferencia, como ya sabíamos. Y en la variable cúbica, hacemos el determinante, y el determinante nos dio menos 9, por ende es una cónica real no degenerada. Bien, ahora pasemos a una segunda cónica. Vamos a plantear la ecuación y la vamos a volver a hacer. A estos coeficientes le vamos a dar valores, que en este caso serían los deslizadores, y una vez ya resuelto todo esto, pasamos al invariante cuadrático. Mi compañero ya explicó lo que es el invariante cuadrático, por lo tanto vamos a aplicar la fórmula del cuadrado menos 4 por a por 0. Todo este cálculo nos va a dar menos 135. Y como delta es menor a 0, ¿no? Es anterior, ¿no? Menos a 0 de 5. Y como delta es menor a 0 y b es distinto de 0, el invariante cuadrático nos va a decir que es una elipse rotada. Pasamos
5 lo tenemos que multiplicar por el término independiente, que es que anteriormente es el valor que le habíamos dado, y nos va a dar que es menos 1215. Es distinta de 0, por lo tanto es real, como olvidé mencionar, pero cuando una cónica es de real tiene que ser distinta de 0 y para que sea distinta tiene que ser igual a 0. Por lo tanto podemos decir que es una elipse rotada y real. A lo largo de este trabajo analizamos cómo las cónicas cambian cuando modifican los coeficientes de la ecuación general. Recordemos que nuestra ecuación general es a por x al cuadrado más b por x por y más c por y al cuadrado más d de x más e de y más f igual a 0. Primero estudiamos la traslación, que serían los efectos de los términos lineales, de d, e y f. Comenzamos estudiando los términos de d de x, e de y y f que afectan a la gráfica. Concluimos que no modifican la forma de la cónica, sino únicamente su posición en el plano, desplazándola hacia algún punto. En cambio, los valores de a, b y c son los que definen la estructura esencial de la curva. Luego continuamos con la clasificación según los coeficientes principales, a, b y c. El tipo de cónica depende de la combinación de los términos cuadráticos. La circunferencia si a es igual a c y b es igual a 0. El eclipse si a y c tienen el mismo signo pero son diferentes. Parábola si uno de los términos cuadráticos se anula y los otros no. Y hipérbola si a y c tienen signos opuestos. Esta clasificación permite identificar la forma general sin necesidad de graficar. Luego tenemos el uso de invariantes. Las invariantes cuadráticas y cúbicas nos permiten distinguir si la cónica es real, degenerada o rotada. Todo ello sin importar su tamaño o ubicación. Son herramientas que mantienen su valor cuando la cónica se traslada o se escala. Luego tenemos el estudio del término cruzado bx por y, que es la rotación de la cónica. Finalmente estudiamos el efecto de la presencia de este término. Cuando b es desigual a 0, la cónica se encuentra rotada, es decir, no está alineada con los ejes coordenados. El ángulo de rotación se obtiene mediante la tangente por 2 por ρ igual a b dividido a menos c. Esta rotación afecta según la cónica. En la eclipse se inclina sus ejes mayor y menor. En la hipérbola se rotan las ramas y sus asíntotas, y en la parábola se inclina su eje de simetría. Y como conclusión obtenemos que en conjunto el estudio muestra que todas las propiedades geométricas de una cónica, su forma, orientación y posición, dependen directamente de los coeficientes de su ecuación general. Al modificar estos valores podemos encontrar cómo la curva se traslada, se estira, se abre o se rota. Esto nos permite comprender de manera integral el comportamiento algebraico y geométrico de las cónicas.